Es claro que otro México es posible. Nuestro país está marcado por retos y problemas que duelen y nos indignan. Sin embargo, también está lleno de espacios de esperanza que muestran que hay otro México en curso. Uno con líderes preparados y responsables. Uno con gente llena de pasión y convicción. Uno en el que la ética es parámetro de actuación permanente. Uno en el que los gobiernos están por fin al servicio de la gente. Uno en el que la ciudadanía sabe que no todo lo puede hacer el gobierno y genera emprendimiento público, transformando vidas y ampliando horizontes. Hoy estamos cansados del desánimo y el cinismo. Estamos convencidos que el cambio se va a dar si lo hacemos nosotros. Estoy convencida de que yo puedo cambiar el rumbo de mi país. Y no me voy a quedar esperando a que ese otro México llegue algún día lejano. Voy a salir a construirlo, porque sé que ese otro México está en mis manos y en las de muchos como yo que formamos parte de él. Que queremos prepararnos para ser los nuevos transformadores que nuestro país necesita. Que creemos apasionadamente que las cosas se pueden hacer diferente. Que podemos hacer nosotros un país incluyente, próspero, libre, justo y lleno de oportunidades. En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, también estamos convencidos de ello. Estamos formando personas comprometidas que nos dan la esperanza de alcanzar lo hasta ahora inalcanzable. Una escuela que está pensada justo para el cambio que necesitamos, que genera la investigación de excelencia y el conocimiento que dará solución a los problemas públicos más importantes. Con personas que tienen ganas de desarrollar ideas que dignificarán la esfera pública. Personas no solo con pasión, sino también con las herramientas necesarias para tomar las decisiones que necesita nuestro país. Personas que entienden el servicio público como una genuina oportunidad de trascendencia, que persiguen otro tipo de poder. El poder de influir con su conocimiento y esfuerzo para el bienestar del país. El poder de cambiar la vida del mayor número de personas. El poder de crear impacto social. El poder de lograr que todo sea posible. El poder de hacernos sentir que las cosas realmente se pueden hacer de forma diferente. Personas que son la razón por la que creemos firmemente que hay otro México en curso. Sé parte de él. Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey. Damos inicio a la presentación del libro La inteligencia en el nuevo sistema de justicia penal. Diseño e implementación de una unidad de análisis de la información para la persecución del delito. Es un honor para esta escuela contar con la presencia de especialistas del más alto nivel, como lo son nuestro grupo de panelistas, pero también Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, el mayor Miguel Ángel Zarazúa Ramírez, representante de la Cuarta Región Militar de Nuevo León, y el subprocurador del Ministerio Público de Nuevo León, el licenciado Marco Antonio Rodríguez Barrientos. También nos acompañan los coordinadores del libro, el doctor Pedro Torres, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey, Santiago Quintos, alumno de esta escuela también, así como Alejandro Poiré, el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. De nuevo, agradecemos a todos ustedes su presencia y le cedemos la palabra a Jesús Cantú, director de la sede de Monterrey de la Escuela de Gobierno. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor, como señalaba hace unos minutos la maestra Alejandra Molina, para la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, poder darles la bienvenida a tan distinguida y prominente concurrencia para la presentación de un libro que en sí mismo sintetiza de alguna manera lo que es la aspiración, el propósito y el compromiso de esta Escuela de Gobierno. Es precisamente el poder poner el conocimiento al servicio de la política pública, de lo público y de la transformación del país. Este libro es producto de un trabajo de meses de investigación que finalmente logra concretarse y aterrizarse en un tema tan importante y relevante, especialmente en estos momentos, para el país.
Todos sabemos que en la implementación de este nuevo sistema de justicia penal están puestas muchas de las esperanzas de efectivamente poder dar un brinco y alcanzar otro estadio en materia de Estado de Derecho, impartición de justicia y obviamente seguridad. Pero al mismo tiempo sabemos que el poder lograrlo representa trabajar conjuntamente en la implementación de esta nueva institucionalidad, pero también el desarrollo de una nueva cultura que será fundamental para que pueda alcanzar todos los propósitos que se han planteado. Y esto es precisamente lo que está planteado en el libro, de alguna manera, lo que permite detonar esta discusión y lo que estoy seguro que hoy nuestros panelistas podrán ayudarnos a tratar de entender. Por lo tanto, a nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que nos honren con su presencia. Ahora voy a ceder la palabra al moderador de este panel, Rafael Estrada Michel. Él es titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, consejero decano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, profesor universitario y escritor. Adelante. Pues muchas gracias al querido y admirado doctor Cantú por su presentación y porque nos ha abierto la capacidad de discutir conforme a los altos propósitos que ha él mismo indicado pues en esta tarde privilegiada. Yo quisiera, antes de presentar a nuestros panelistas, agradecer en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales la enorme oportunidad que nos ha dado la escuela de publicar esta obra importante. Muchas gracias a sus directivos. Por ello, es una obra muy importante, creo que es del mayor beneplácito para el INACYPE haber podido participar en esta coedición. Pues quiero agradecer mucho, desde luego, a los coordinadores, a los autores de la obra, a las y los autores de la obra, y a todas y a todos ustedes por estar presentes en esta tarde, insisto, privilegiada. Bueno, pues como diría la premio Nobel Wisława Szymborska, es muy difícil referirse al currículum vitae de alguien a quien se quiere y se admira, ¿no? Decía la poetisa polaca, de los amores solo el del matrimonio, de los hijos solo aquellos que han efectivamente nacido y sido registrados, ¿no? Bueno, pues qué decir de Patricia Bugarín, cuando se le admira, se le quiere tanto, se le reconoce su trabajo a favor de lo mejor que tiene este país, que es la libertad de sus ciudadanas y de sus ciudadanos. Pero algo hay que decir porque el script nos lo manda, Pati, usted disculpará. Es licenciada en Derecho, doña Patricia Bugarín Gutiérrez, por la Universidad Nacional Autónoma de México, próxima campeona del fútbol mexicano, esto que no conste en actas. Realizó la especialización en Ciencias Penales en la misma institución y cuenta con un máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derecho, impartido por la Universidad Autónoma de México y por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el área de Procuración de Justicia, entre los que destacan fiscal de investigación de delitos contra la seguridad de las personas, las instituciones y la Administración de Justicia, la Fiscalía Antisecuestros, subprocuradora de averiguaciones previas centrales, ambas dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, coordinadora general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Gobierno del Distrito Federal, subprocuradora de investigación especializada en delincuencia organizada, CEIDO, de la Procuraduría General de la República, bueno, CIEDO en aquel entonces, y subprocuradora de personas desaparecidas o no localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito, Províctima. Actualmente se desempeña como Coordinadora Nacional Antisecuestro en la Secretaría de Gobernación. Maestra Bugarín, tiene usted 10 minutos para introducirnos a la obra. Muchas gracias. Ahí está listo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que para mí es importante hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a la obra para mencionar que a mi llegada a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en los 90s, para no ser tan exacta con la fecha, en los 90s, me enfrenté a una institución que tenía una gran carga de trabajo en el tema específico de la investigación del delito de secuestro,
de delitos cometidos contra la administración de justicia y contra la seguridad de las personas. En ese entonces no teníamos ni la más mínima idea, y digo no teníamos porque me tocaba ser parte de una institución con una gran carga de trabajo, donde no sabíamos prácticamente lo que era conformar una base de datos, un sistema de análisis, de cómo teníamos que hacer el abordaje de investigación de un delito tan especial como el secuestro. En aquel entonces tuve la fortuna de conocer, como decía Rafa, a alguien muy querido para mí, que es el ingeniero Jorge Tello, a otras personas que en ese entonces también ocupaban cargos importantes y me dieron una oportunidad increíble al ver mis ganas de conocer y de hacer un cambio en la Procuración de Justicia, de invitarme en ese entonces a que fuera a una visita y un curso corto a la Universidad de Ávila, en España. Efectivamente acudí, estuve en un curso muy breve y ante mis ojos se abrieron una serie de actividades que solo había imaginado y que veía en ese instante concretados. La más importante tal vez fue la conformación de un laboratorio de análisis de voz. Ese fue mi primer contacto con el tema de análisis de información relacionada con el delito de secuestro. Estoy hablando, para ser más específicos, de la época de más o menos 1997, cuando hablábamos de la comisión de delitos por bandas que de alguna forma se empezaban a organizar y que no teníamos las instituciones, ni los instrumentos, ni el conocimiento para empezar a recabar información, unirla y darle una conformación en un todo que nos permitía llegar a investigaciones con buen fin. En ese momento y ante esa, digamos, realidad que se vivía en la Procuración de Justicia, me surgió una primera idea de que debíamos empezar a elaborar bases de datos. En ese instante tal vez hablábamos de conformación de pequeñas bases de datos. Y conforme ha pasado este tiempo, para mí ha sido realmente valioso el trabajo que hoy veo en la Escuela de Gobierno, porque es el esfuerzo ordenado, sistemático, constante de un grupo de personas interesadas en dotar al Ministerio Público de instrumentos para que lleve a cabo su labor. Y yo pensaba cuando veía el libro, ya el trabajo concretado, es ¿por qué razón ha pasado tanto tiempo sin que las autoridades y las instituciones encargadas de la investigación nos sentemos a darle forma a lo que necesitamos en nuestro trabajo? La conformación de unidades de análisis que permitan de verdad darle o dotar al Ministerio Público, a los fiscales, de los elementos necesarios para dotar a una averiguación previa, en este caso a las carpetas de investigación, para aquellos que ya están implementando el sistema, del sustento básico legal que nos hace falta para tener investigaciones realmente efectivas. El trabajo que hoy vemos aquí me parece valioso en su conjunto, pero en lo personal lo que más me impactó, lo que creo que resume en mucho todo esto que yo les digo en unos minutos cuando les hablo de una historia, es precisamente los retos y la problemática a la que nos vamos a enfrentar. Si decimos que la inteligencia es el acto de darle conexidad a datos aparentemente inconexos para llegar a un resultado, pues esto parecería muy claro, sin embargo no lo es. Hacer o poder conformar unidades de análisis dentro de cada área del Ministerio Público va a ser la única forma en que nos vamos a preparar y vamos a estar listos para presentar casos debidamente sustentados dentro del nuevo sistema. Estamos hablando de que nos encontramos ya a poco más o menos 200 días de que el país esté totalmente enfrentado a un nuevo modelo a un nuevo sistema de justicia penal que va a requerir un cambio paradigmático en todos. ¿Sí? En la forma en que vemos la Procuración de Justicia, en la forma en que vemos nuestra actuación,
en que el papel de la policía cambia total y absolutamente y que consecuentemente los retos a los que nos enfrentamos nos obligan a que tengamos mayores herramientas. Hoy, decía yo, hay dos partes importantes que vale destacar. El libro en general es una presentación ordenada, sistemática, un trabajo que escuchó o que tuvo que escuchar para ello a mucha gente, que tuvo que hacer una criba de todas esas ideas y poder conformar en un orden todo lo que cada uno de ellos aportó. En específico, yo me permitiría referirme brevemente a dos puntos. Uno de ellos, que es el de la necesidad de implementar las unidades de análisis de información en México y muy en específico yo diría en cada una de las instituciones de procuración de justicia. Esto requeriría que no solo las áreas especializadas, sino que cada unidad de Ministerio Público tendrá que estar dotada de una pequeña conformación de personas cuyas capacidades, no solo conocimientos, capacidades estén certificadas y que puedan en un momento dado presentarse dentro del nuevo modelo de justicia penal con la acreditación pertinente que permite establecer de qué manera se allegaron la información y cómo la estructuraron para dar un resultado. Esta necesidad se hace patente desde el momento en que en el mismo documento se hace un estudio en donde se señala que cerca del 50, poco más del 50% de las instituciones en el país sí cuentan con áreas de análisis o unidades de análisis. Sin embargo, creo que a lo que nos vamos a enfrentar es que muchas de ellas se han conformado de tal manera que lo que hacen es solamente acopio de información y les falta el procesamiento de la misma. Entonces, esta es una de las partes importantes. Y dos, que se refiere al tema de los problemas a los que nos vamos a enfrentar en un primer momento, que es cómo vamos a posicionar dentro de la agenda pública de los gobernadores y de los procuradores de justicia esta necesidad de incorporar las unidades. Requiere entonces, primero la determinación de cuál es el perfil del analista que necesitamos, cuáles son las atribuciones que va a tener el analista, de qué manera le podemos dar una certificación que le permita llegar a la presentación del caso con los elementos suficientes que le den valor al acopio de información y al resultado al cual llegó. Ese creo que es uno de los temas más importantes y me parece que para empezar yo lo dejaría hasta ahí como reto. Vamos a escuchar a mis compañeros. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Bugarín, nos ha dejado un buen reto, salvo mejor opinión de ustedes, señores panelistas. Y es para mí un honor presentar a alguien con quien es un placer trabajar también, y es el prologuista de la obra, don Tomás Herón de Lucio. Él es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, emprendió estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de España y México. En el sector público ha colaborado como jefe de sección en la Policía Federal Preventiva y comisario en jefe en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el Gobierno del Estado de México, dentro de la Procuraduría General de Justicia, ha sido titular de la Dirección General de Inteligencia, de la Dirección General de la Unidad de Investigación y Análisis y Coordinador General de Investigación y Análisis. Su formación profesional le ha llevado a participar en foros internacionales realizados en México, Israel y los Estados Unidos de América, destacando su colaboración con la ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Office, el FBI y la DEA. Es el director en jefe fundador de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, teniendo a su cargo la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI, y la Oficina de Interpol México. Así que de esto sabe pues lo que uno no se imagina. Don Tomás. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Poiré su anfitrionía aquí en este gran lugar, al ingeniero Tello Peón, a la maestra Bugarín, al doctor Estrada
y a todos en general. Para mí este es un proyecto que yo vivo convencido, he vivido yo creo que desde que creamos la Agencia de Investigación Criminal. Este proyecto cuando surge, y hemos platicado ya de muchos meses, empezamos a platicar sobre él cuando vi la obra que se había creado. Era algo de lo que estábamos convencidos en la Agencia de Investigación Criminal. Y lo empezamos a subir de nivel. Lo presentamos incluso en octubre del año pasado, en una reunión de Procuración de Justicia. Se presentó ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia al presidente de la República, y él, convencido de este proyecto, cuando hicimos la presentación de las unidades de análisis de información, lo propuso como una actividad de carácter de prioridad nacional. Y así se tasó, y hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene los fondos necesarios para poder crear estas unidades de análisis de información. Hoy, platicando con todos los fiscales y procuradores del país, estamos arrancando con estas unidades de análisis de información, las cuales nos van a permitir el poder concentrar toda la información que se esté generando en las procuradurías o fiscalías y poder almacenarlas dentro de la Procuraduría General de la República en un repositorio. Y como yo le platico a los fiscales y a los procuradores, antes ellos tenían acceso a poder consultar un solo estado, hoy vamos a poder consultar todo un país. Y por ahí ha habido gente que lo ha criticado porque dicen van a sustituir a Plataforma México. Y yo creo que es bien importante. Nosotros, cuando hicimos este análisis, vimos el sumar, lo que ya se contaba con Plataforma México, para poder sumar toda la información que se está generando en las diferentes procuradurías. Hoy, quien tiene la información son las procuradurías, quienes toman las declaraciones, donde está toda la información, y esto lo puedo llevar a un caso muy práctico que pasó en Michoacán. Cuando empezamos a detener en coordinación con todo el Gabinete de Seguridad Federal, empezamos a ver que, analizando las averiguaciones previas, podemos determinar apodos, podemos determinar vehículos, modus operandi, estructuras organizacionales, y entonces empezamos a concentrarlas para poder explotarlas, y llegamos a hacer unas redes de vínculos impresionantes, en donde teníamos los nombres, los apodos, los vehículos, el modo de operar, cómo actuaba la delincuencia en esos lugares, y poco a poco fuimos creando. Ahí es donde nos dimos cuenta que realmente el crear estas unidades de análisis de información, que nos iba a permitir tener información en tiempo y forma. Hoy se tipificó como un proyecto de seguridad nacional, en donde hay recursos, en donde el grupo de trabajo que está ayudando para llevar a cabo esto, ya tenemos incluso desarrollos en lo que son las oficinas. Estamos haciendo oficinas donde pretendemos darle a los analistas de información una personalidad jurídica. Como se hizo en su momento con las unidades de secuestro, hoy el analista de información va a poder tener cierta personalidad, y que dentro de las instituciones ellos puedan tener un sentido de pertenencia y permanencia dentro de esa institución. Que no suceda como ha venido en el pasado, que al momento de que sale el fiscal o el procurador, llegan y dicen no sirven las unidades, vamos a quitarlas y vamos a empezar otra vez de cero. Y en ese cambio se pierden muchos datos, se pierde mucha información, y es lo que hoy se está pretendiendo con estas unidades de análisis de información. Que el propio analista tenga una personalidad jurídica, que tenga un sentido de pertenencia a la institución de cuando menos 5 años, que sea evaluado, que sea analizado para poder formar parte de estas unidades. Satisfactoriamente, después de que sale el libro, nosotros nos encargamos, a través de la Procuraduría General de la República, a realizar un primer encuentro de analistas de información criminal. Este encuentro lo hicimos en el mes de junio, y era sorprendente. Muchas veces pensaríamos, pues es que la federación es la que tiene los recursos, la federación es la que tiene el intelecto, la federación es la que tiene al personal capacitado, y nos llevamos una gran sorpresa. La gente que trabajaba en las unidades de análisis en los estados
era en muchas ocasiones más capaz de lo que teníamos en la federación. Y eso nos motivó porque entonces vimos la viabilidad de poder llevar este proyecto a la práctica. Hoy, a finales de este mes, se está cerrando ya lo que es la presentación para todos los estados de cómo tienen que presentar la información para que se les otorgue el dinero y podemos actualizar o remodelar las unidades que hoy ya se encuentran en cada una de las procuradurías, pero también podemos crearlas. Obviamente el crearlas nos va a llevar a poderlas hacer de acuerdo al modelo que está planteando el libro. Y este es un proyecto que en algún momento lo platicaba con algunas personas, particularmente con el ingeniero Tello, un modelo que se pretendía hacer desde hace mucho tiempo y por razones que no les puedo ahorita explicar, no se había dado. Hoy estamos en la posibilidad de llevarlo a cabo. Hoy, a través de este libro, con la creación de la Agencia de Investigación Criminal, hemos logrado juntar el expertise de las diferentes áreas de análisis y de inteligencia de la Procuraduría. Estamos tratando de eso, trasladarlo a las fiscalías y procuradurías estatales para que de manera coordinada podamos trabajar en conjunto, para que podamos tener en tiempo y forma la información y podamos operar de manera coordinada. Yo creo que este libro nos ha dado mucha luz en lo que realmente estamos buscando, en lo que es el análisis de la información. Yo creo que el darle esa personalidad jurídica, el cuidar la información y secrecía de los datos que se van a generar en esta, nos va a permitir seguir adelante. Es un proyecto que vamos a poder ir explotando. Hoy que estamos transitando al nuevo sistema de justicia penal, nos va a permitir que hoy los investigadores que tenemos en la Procuraduría General de la República puedan tener una herramienta con la cual pueden estar trabajando, puedan contar con los elementos para poder en tiempo y forma poder actuar. Yo creo que el libro es en lo que nos está ayudando, es en lo que va a permitir que las procuradurías y fiscalías puedan tener unos resultados óptimos, que hoy es lo que la ciudadanía está solicitando. El trabajar con la Escuela de Gobierno del TEC nos ha permitido llegar a este resultado, un resultado que creo que había años que la sociedad estaba esperando. Muchas gracias. Muchas gracias al director en jefe de la agencia, don Tomás Herón. Y al final, pero no finalmente, de esta primera ronda vamos a tener el enorme placer de escuchar en su casa al muy reconocido y querido ingeniero Jorge Tello Peón. Él es presidente y director general de Madison Inteligencia México, firma de consultoría internacional especializada en inteligencia estratégica, gestión de riesgo y soluciones integrales de seguridad. Ha sido consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación y director general del CISEN, entre otros cargos en el gobierno federal, donde laboró por más de 20 años. Coordinó el Programa de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León en el periodo 2010-2012, promoviendo el desarrollo de la Fuerza Civil y la nueva Policía de Nuevo León. Se desempeñó como vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional del área de Planeación y Finanzas de Cemex, donde desarrolló el sistema de inteligencia estratégica de la compañía con un alcance global. Desde 2006 es catedrático en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en donde diseñó y actualmente imparte el Seminario de Desarrollo y Administración de Sistemas de Inteligencia Estratégica. Don Jorge, por favor. Gracias, Rafa. Buenas noches a todos. Es un privilegio, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Poiré, Pedro Torres. Es un honor compartir este foro con mis amigos y además con especialistas en el tema y con responsables del tema hoy. Yo, antes que nada, quiero decir y felicitar por supuesto, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey y al INACIPE de tener esta iniciativa de la coedición de este texto, por lo que han dicho ya las personas, mis amigos que me antecedieron, pero por algunas cosas que quiero comentar yo hoy. Y también quiero reconocerles el valor de emprender una obra en el momento en que estamos viviendo. Digo yo, realmente se echaron a cuestas un reto muy importante, integrando dos temas como son el de inteligencia y el de nuevo sistema de justicia penal, en el momento en que estamos atravesando y en el momento y la urgencia que tienen estos dos temas para el sistema de justicia en el país.
quiero confesarles además algo. Inicié leyendo la obra con un gran escepticismo. Dije, ¿cómo en este librito van a poder integrar toda la complejidad del tema? Yo me había, para serles franco, nada más asomado a este tema ante la invitación que me hiciera Tomás Herón en el primer encuentro nacional de analistas de información, y que no me dejaba de incomodar pensando como experto en inteligencia que me asumo, por qué solo tomaban la parte de análisis y por qué dejaban todos los temas, los otros temas que desde mi punto de vista se tienen que incorporar en el concepto de inteligencia, por qué los quedaban abandonados y destacaban solo el centro de análisis, y dónde estaba el tema de recolección de información y el procesamiento y la difusión y la explotación, y se concentraban precisamente en el tema de análisis. No me hacía yo muchas ilusiones de qué es lo que yo iba a encontrar. Además, y esto todavía me atreví a comentárselo a Moraima, que hoy trabaja conmigo y es coautora en el libro, de decirle, oye, no, pero además este lenguaje coloquial me parece que puede trivializar un tema tan serio como el que pretende abordar. Sin embargo, créanme que me ganó el libro. Y si hoy se trata de presentar una obra, yo les digo a los especialistas, porque me parece que va a ser una lectura obligada para la gente en las procuradurías y los que pretendan instrumentar y articular una unidad de análisis de información, pero yo diría que al público en general y a los que estemos interesados en estos temas, vale la pena echarle a la obra un ojo, porque está escrito así, porque me parece que está claro, tiene muy claro a quién está destinado. Y está destinado este libro para usarse, es un libro para aplicarse. Déjenme decirles cómo empieza la obra y por qué me llama tanta la atención, porque además tienen el atrevimiento de empezar con el concepto de inteligencia. Y por supuesto me encuentro, y alguien me lo decía por ahí, con algunos dibujos que conozco mucho y que cualquiera de nosotros que se haya dedicado a inteligencia abre el texto con el concepto mismo de inteligencia y la gran visión. Yo decía, ¿y cómo van a aterrizar y cómo van a pasar de la gran visión del concepto de inteligencia a los requerimientos básicos y muy prácticos que se necesita para la reforma penal y el sistema penal acusatorio? ¿Cómo lo van a transformar si arrancan de una posición tan abstracta? Pero todavía más, yo soy un defensor y me dedico al tema de inteligencia, de que necesitamos desarrollar una cultura de inteligencia en el país. De inteligencia, señores, todos hablamos, y hablamos todos los gobernadores, los alcaldes, todos dicen que necesitan inteligencia, pero habrá que preguntarles qué entienden por inteligencia. Y yo siempre me imagino un ejercicio, nunca me han invitado a la CONAGO para poderles decir, señores, todos ustedes necesitan fortalecer los sistemas de inteligencia, levante la mano el que crea que sí, y estoy seguro que a los 32 gobernadores, el jefe de gobierno diría, por supuesto que sí. Pero una cosa muy distinta resultaría si le preguntamos a cada uno de ellos, oiga, ¿y usted qué entiende? ¿Cómo qué se imagina? ¿Cómo qué quiere? Y yo les puedo, y ustedes también, adivinar lo que cada uno va a decir, pero lo que sí es cierto es que va a ser muy distinto lo que cada uno se imagina. Pero eso es cierto también a nivel federal y es también cierto, no digamos, a nivel municipal, donde yo me he encontrado alcaldes que me dicen eso es muy caro y es peligroso, cuando el tema y la información la tienen ellos. Bueno, pues empezaron con inteligencia y lo primero que hacen es desglosar eso. No sé por qué hacen alguna referencia a mis cursos, será porque hay varios alumnos míos, empezando por Oscar también, y hablan de la diferencia de inteligencia estratégica y táctica y operativa, que además déjenme decirles a ustedes, esa es la razón de la confusión. Por alguna razón no nos confundimos cuando tenemos desarrollado bien el concepto cultural
pues distinguimos muy bien al arquitecto, del maestro de obras, del albañil, y sabemos que no hay casa posible si no hay albañiles. No es por menospreciar ninguna de las funciones, cada uno tiene papel diferente. Y en inteligencia también, nada más que con mucha frecuencia cuando hablamos de inteligencia ya queremos hablar de intervención telefónica o queremos hablar de cualquier función de obtención de información privilegiada, donde ya lo dijo por aquí la maestra Bogarín, pues finalmente inteligencia, lo dijiste de una manera más elegante, pero es prender el foco, es integrar las cosas para saber de qué se trata. Bueno, pues lo que hacen los investigadores y los estudiantes en este texto es pasar muy rápido. Yo ahí tengo que reconocer lo que hacen Oscar y Moraima. Al hacer una pirámide dicen cuál es la relación entre inteligencia y su aplicación en la nueva, en la reforma penal acusatoria. A mí, y tengo que reconocer, Tomás, que allí fue para mí un descubrimiento en este texto, es decir, con razón Tomás insiste tanto en que se necesita la unidad de información. Reconocí que toda la reforma descansa en disponer y cuidar la información. No me sorprende entonces cuando empiezo a hablar a todos los autores y a todo lo que me ha asomado en la reforma, es decir, cuidado porque esto empieza en la cadena de custodia de la información. Y toda la reforma está basada en cómo manejamos y cómo utilizamos la información. Y dice el propio Tomás en la presentación del texto, es cómo le vamos a hacer para privilegiar la inteligencia sobre la fuerza, la inteligencia sobre las trampas. ¿Cómo podemos aspirar realmente a tener un sistema de justicia distinto y más eficaz? Y todo el tema es yo lo sé, para todos ustedes deben de decir, ingeniero, se nota que usted ingeniero, pues por supuesto que desde el principio esto era la base, es la piedra angular, es cómo tenemos y cómo manejamos la información. A mí me parece, bueno, ya lo sabemos, vamos tarde, pero me parece que una vez que uno entiende la articulación y la importancia de la información en todo el nuevo sistema de justicia, parecería impensable pensar que vamos a poder tener éxito si no ajustamos el corazón del proceso, que es a través del manejo efectivo de información. Pues ni modo, por eso ahora tenemos que cuidar las pruebas, porque tenemos que tener las pruebas suficientemente para llevarlas acompañando a todo el proceso. Dice el texto, y es yo creo que de las partes centrales del texto, si ustedes me dicen, ponle un título al texto diferente, yo le diría transformación institucional. No vamos a tener una reforma efectiva si no reconocemos que tenemos que transformar a las instituciones. El texto en las primeras 25 hojas hace toda la revisión conceptual y eso que arranca bien alto con el concepto de inteligencia, pero toda la revisión conceptual la resuelve en 25 hojas. Señores, el resto del texto se refiere a cómo hacerle. Y no nos deja en lo que con mucha frecuencia pasa, en el abandono de decir, pues esta es la teoría, ahora háganle como puedan, y si no pueden es porque son unos guajes. El texto lo que está haciendo es decirles, los lleva de la mano y dice, pues nosotros les proponemos esto. Si se trata de transformar instituciones, tenemos que primero tener claro el objetivo, segundo, tener claro que hay que ajustar la organización. Y se lanza a decir un organigrama. Yo quiero reconocer que es muy valiente y hoy que nadie se atreve a decir las cosas, los autores se atreven a plantear una estructura orgánica. Y cuando ustedes la lean les va a pasar seguramente lo que a mí me pasó. No, este cuadrito sobra. Y efectivamente a mí hay un cuadrito que no me gusta tanto. Me parece que confunde, que duplica, pero los autores están presentando su punto de vista y además un punto de vista que en cada paso avalan con distintos autores. No deja de ser un trabajo académico serio donde están remitiendo cuáles son los autores. Me llamó mucho la atención porque trabajan la definición de organigrama y de organización.
la distribución de funciones, no sé si de diccionario, pero sí nos aclaran las cosas, paso por paso. Si quiero otro nombre para la obra, no, porque si ustedes revisan es la estructura, pero luego de la estructura los puestos y después de los puestos los recursos. Me llamó la atención porque por ahí hay un cuadrito que dice, ya hay que tener un escritorio y una silla. Digo, bueno, aquí sí se pasaron. Pues. No, pero no se pasaron porque hay un concepto fundamental que ellos sí recuerdan. Todo esto se convierte en rollo si no hay recursos para hacerlo. Porque la inteligencia, la información y la justicia cuestan y hay que ponerle presupuesto. Y ahí tienen ustedes a todos los procuradores y fiscales de la República viendo qué migajas recogen y de dónde sacan los recursos. Es bien importante, porque ahorita Tomás lo vuelve a decir, están los sistemas, pero también están los recursos. Pero después de todo esto aparecen con los procesos. ¿Cómo funciona? Y nos dan una clase de procesos que hace rato que se nos olvida que en las organizaciones hay que decir qué. Hay que decir quién, pero también hay que saber cómo. Y si quieren un texto que agrupa todo esto, este es el texto. Y finalmente, hay dos palabras que usan, y me estoy yendo a lo que yo creo que es más destacable, dos palabras que yo destacaría, que yo subrayo, porque es lo que hace al texto también de un sentido práctico extraordinario. Tiene muy claro que la palabra clave en una unidad de análisis es servir. A mí me acuerdo con don Fernando Gutiérrez Barrios, que era un maestro, una vez hablando conmigo y siempre quería formarnos a los que estábamos alrededor de él, decían, ingeniero, usted ya entendió. Dije, ¿qué entendió? Usted ya entendió la naturaleza de su chamba. Y me refiero a la gente que se dedica a hacer análisis de información o inteligencia. Lo que necesita es servir, serle útil a todos y peligroso a nadie. Y entonces le van a ayudar todos. Servir es la palabra. Y hay otra que me llamó la atención que usó el texto porque yo la uso con mucha frecuencia. Lo quieren hacer porque luego tiene todo un capítulo que dice obstáculos para poder hacerlo. Entérense, a esto se van a enfrentar si lo van a querer hacer, casi llevando de la mano al lector. Y dice apropiación. Tienen que hacer que el dueño de la tienda se apropie del changarro. Y luego dice, y tiene que depender de la parte más alta de la Procuraduría, eso lo dice la organización, de lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Y voto porque es algo órgano desconcentrado, porque ahí dicen como dos opciones. Y digo órgano desconcentrado para que tenga la libertad y técnica que necesita. Pero apropiación. Y debajo de todo el texto hay una cosa que a mí me parece crucial para los sistemas de justicia y es doctrina. Doctrina como el conjunto de principios que tienen que sostener toda la actividad del trabajo de justicia. Como Tomás dice en su presentación, esto es una reingeniería organizacional. Yo creo que por eso tenemos que ver algo en todo este tema los ingenieros. Muchas gracias. Pues sí, precisamente platicábamos hace un rato con el maestro Íñigo Fernández, que por ahí está, de la Procuraduría General de la República, que una de las principales carencias de México y de los países de nuestro entorno es la ausencia, déjenme ponerlo así, de cabezas ingenieriles, ¿no? Tiene usted toda la razón, ingeniero. Y me gustaría abrir el debate partiendo del reto que planteaba la maestra Bugarín, precisamente hablando de ello. Usted ha hablado de cultura de la inteligencia. Eso se trata, en suma, de un tema de responsabilidad, pero también de incentivos y de una responsabilidad efectivamente incoable, como decía el licenciado Tomás Herón. Yo les preguntaría, si quieren empezamos por ahí, o como ustedes deseen, en estos 10 o 15 minutos que tendremos para un debate entre nuestras personalidades de excelencia,
¿Cómo hacer para que la enorme relevancia del análisis inteligente de la información agregue valor a lo que las procuradurías actúen dentro de los procesos? Es decir, por ponerlo en sentido más claro, en un escenario ideal, una fiscalía autónoma respondería jurídicamente por aquello en lo que no le haga caso a esta unidad, órgano desconcentrado, como usted decía, ingeniero, en lo que no le haga caso en cuanto a los datos obtenidos de manera inteligente. Yo por ahí partiría, ¿cómo hacemos para exigir una responsabilidad a quien se brinque las trancas de la inteligencia? Cada quien tiene su micrófono, así es que no me digan. Bueno, voy a empezar retomando parte de lo que mencionaba mi querido amigo Jorge. Creo que lo importante, o desde mi punto de vista, es que independientemente de que existiera o de que exista una gran área dentro de cada institución que concentra información, sí debemos de precisar que cada unidad especializada o cada fiscalía debe de tener al mismo tiempo su propia unidad, y voy a explicar por qué. Hay casos específicos dependiendo del tipo de delito, y lo digo muy en concreto por el tema de secuestros que me ocupa, en donde la información, las unidades somos, digamos que bastante celosas y protectoras de la información, porque sabemos que estamos en protección de un bien jurídicamente tutelado de alto valor y de alta responsabilidad. Entonces, generalmente lo que hemos buscado las áreas especializadas en secuestro es contar con ministerios públicos, policía de investigación, ya no hablemos de peritos todavía, digamos que por tradición nos conformábamos con tener ministerios públicos y policías. Hoy día queremos que las unidades especializadas tengan además peritos y por supuesto personal de análisis de información. Pero lo que queremos es concentrar nuestra propia información, que no haya fugas de la misma y que podamos estarla, digamos, recolectando y cruzando entre sí misma. Hoy me parece que el gran reto que tenemos las unidades especializadas, trátese del delito de que se trate, es que podamos trascender fronteras, que no es ya en este momento por el cual estamos transitando como país en términos de seguridad y de sistema de justicia, no podemos ya aislarnos. O sea, debemos sumar la información, debemos de trascender en esa necesidad de información, y hoy estamos hablando en la obra que nos ocupa de la creación de las unidades, pero para poder entender la unidad tendríamos que saber cuál es su principal función, que es el acopio de información. O sea, la unidad es el producto acabado que nos va a servir para procesarla, pero previo a esto necesitamos hacer acopio de información. Ninguna unidad podrá trabajar si no se tiene la capacidad de hacer el acopio de información, la determinación de las fuentes a donde vamos a buscar la información y después la concentración de la misma. Eso creo que es una obligación de todas las áreas de procuración de justicia, y el producto final que nos va a dar la unidad es la garantía, primero, de que hizo un verdadero acopio de información, que acudió a todas las fuentes a las cuales tenía la capacidad de hacerlo, que lo hizo de manera ordenada y, lo más importante, que la adquisición de la información fue ajustada al debido proceso y que tenemos la certeza como áreas de investigación de poderla utilizar. O sea, esa será la garantía que nos va a dar una verdadera unidad de análisis de información, porque creo que sí es bien importante que lo señalemos, que el sistema nos está cada vez más demostrando la necesidad de que ajustemos nuestros procedimientos a un esquema de debido proceso. O sea, ya no podemos de ninguna manera pensar que vamos a llegar a la prueba, a tomarla de donde la encontremos, sin el cuidado, sin la garantía de que se hizo una búsqueda adecuada y consecuentemente de que la prueba puede llegar para ser presentada como materia de un caso debidamente resguardada. Y estamos hablando entonces de la cadena de custodia, del proceso de conservación, etcétera, etcétera. Entonces me parece que estamos hablando de la unidad y aquí lo valioso de la obra que nos está dando no solo la conformación, sino también los problemas que nos vamos a encontrar. Y eso para mí es importantísimo. ¿Qué es lo primero que encontramos? La primera reacción, por así decirlo, yo lo he visto, es ¿para qué queremos un analista de información? O sea,
creo que yo lo he preguntado en muchos lugares y me dicen, pues sí, tengo un informático, ¿no? Y a eso se traduce o en eso se piensa que la unidad es, pues, tengo un informático, cualquiera que sea su característica. Entonces, pues alguien que sabe de computación, alguien que sabe de procesos, y nos vamos adelante, un ingeniero, ¿no? Un analista de sistemas, en fin, como que aún no terminamos de entender qué queremos realmente con una unidad de análisis, cuál es el objetivo. Me parece que en la medida en que podamos convencernos, primero de la utilidad, de la necesidad de poder allegarnos de toda la información necesaria para la integración de la investigación, en conjunto estaremos hablando de verdad de inteligencia. O sea, la inteligencia va a ser, digamos, no solo la unidad, la capacidad del personal que la integra y el uso que en un momento dado las áreas de investigación le den. Si no se reúnen todas estas características, no estamos hablando de inteligencia. Entonces me parece que lo que dice Jorge tiene toda la relevancia del caso. Cuando a alguien le dicen, ustedes necesitan inteligencia, generalmente piensan que estamos hablando de intervenciones telefónicas, el escuchar lo que alguien tiene, en saber lo que alguien oculta, digamos, atesora, y ese no es el proceso de inteligencia. Por lo menos para las áreas de investigación, sí es muy necesario que entendamos que la conformación de la unidad, desde mi punto de vista, no solo es por institución, debe ser por área. O sea, cada una de las áreas que conforman una procuraduría o fiscalía debería de estar dotada de su propia unidad de análisis de información. Esto significa, primero, que tenga el personal suficiente, el personal capacitado, certificado, y que ese personal capacitado y certificado sí cuente, desde empezando por la silla, el escritorio, los instrumentos, la computadora, los software, etcétera, 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 ¿no? Porque nos encontramos con unidades en donde no tienen ni siquiera lo básico, como podemos hablar de una unidad, ¿no? Creo que para empezar, yo diría que el sustento importante que nos está dando el libro sí es, primero, el entender a qué nos estamos enfrentando, o sea, cuál es la dinámica actual. Ya estamos tarde, estamos llegando de verdad muy tarde. Hoy decir que podemos contar con esta obra de consulta nos da muchísima información, es una base importante para que todo aquel que de verdad quiere empezar a conformar su unidad o a retomarla esté en condiciones de hacerlo. Digo que estamos tarde de poder entender en este instante frente al nuevo sistema de justicia penal que ya deberíamos de contar con ellas, que deberíamos de estar dotando del personal suficiente, que van a ser un respaldo totalmente eficiente al trabajo de los investigadores, del policía investigador y por supuesto del Ministerio Público frente al nuevo sistema. O sea, se van a convertir en una herramienta indispensable. Tal vez no en los próximos meses, pero yo diría que no más de 6 meses vamos a encontrarnos, vamos a tener frente a nosotros los requerimientos de los abogados, defensores que nos van a pedir que indiquemos cómo es que llegamos a la adquisición de una prueba. Y entonces vamos a necesitar que la unidad esté conformada por el personal suficiente, capacitado y certificado que pueda explicar y presentarse ante un juez y diga, esta es la forma en que adquirimos la prueba. Entonces, me parece que en ese instante estaremos convencidos de que lo que hicimos, lo hicimos en el término correcto, si no tomamos cartas en el asunto. Por eso decía que cuando, para ser más específicos, en la página 90 señalan cuáles son los problemas y retos en la implementación de las unidades, ese es el principal problema, que entendamos, que podamos convencer de que es necesario, es indispensable y va a ser una pieza de verdad invaluable en el trabajo que realizan todas las procuradurías y fiscalías en el país. Bueno, pues imposible plantearlo mejor. Aquí hay datos adicionales que nos ha regalado la maestra Bugarín. Debido proceso, incentivo para también trabajar con respecto irrestricto a los derechos humanos y sin embargo obtener una condena favorable a los intereses del Estado, don Tomás. Aquí yo creo que es muy importante. Nos encontramos cuando comenzamos con este proceso en que las áreas de inteligencia, y realmente no eran áreas de inteligencia, digo así,
de pronto se autonombraron en las diferentes procuradurías o fiscalías. Y la dependencia que tenían, en algunos casos me encontraba con que el área de inteligencia le reportaba al director de la Policía Ministerial. En otros casos le reportaba al encargado de informática y en muy pocos casos le reportaba a los procuradores o los fiscales. Yo creo que aquí es muy importante y precisamente es lo que se plantea en el libro. Tiene que ser una dependencia de la máxima autoridad. La generación de información, cuando realmente es información valiosa, tiene que ser directamente al procurador o al fiscal. Él dará las líneas y las directrices para poder actuar coordinadamente con el Ministerio Público. Entonces aquí yo creo que es muy importante el poder definir lo que queremos en estas unidades de análisis de información. Y el trabajar de manera coordinada lo visualizamos y lo decimos de una manera muy coloquial. Queremos que todas las unidades de análisis de información parezcan un Costco. Que al Costco que entremos sabemos hacia dónde están las televisiones, las carnes frías y exactamente es lo que estamos buscando en las unidades de análisis de información. El que donde nos paremos la gente sepa qué quiere, el que los analistas conozcan hasta dónde va a llegar la profundidad de su trabajo y eso tenga una sola directriz, que es el procurador o el fiscal de cada una de estas unidades, ¿no? Pues es una apuesta muy inteligente por la inteligencia, ingeniero Tello Peón. Yo casi voy a repetir o completar algo que está diciendo Tomás, pero es lo primero que me venía a la cabeza cuando decías, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que sea posible? Yo creo que la palabra es institucionalizar. Esto es lo propio de las instituciones, no de las personas. Esta figura que dices de que voy a entrar en el Costco y ya sé lo que encuentro, pues es como si entramos a una hamburguesería y estemos en París o en Afganistán, la hamburguesería ya sabemos lo que nos va a dar. Esto es lo propio de la institución, no de la persona. Y cuando tienes iniciativas en una lógica de institucionalidad, se convierte en profesionalismo que distingue de cualquier otra función. Los profesionales en algo se distinguen porque la sociedad a la que sirven los distingue. Y los que son miembros de esa profesión se reconocen y entonces puedes ser profesional. Lo otro, lo que está fuera de la institucionalidad es ocurrencia. Y las ocurrencias, por muy buenas que sean, pues son las propias de la persona, no de las instituciones. Entonces yo puedo tener un alcalde que tiene buenas, dale con los alcaldes, pero puedo tener buenas ideas, pero son mis ideas. Si no hago que se conviertan, que sean las ideas de la institución, pues lo primero que va a hacer el que me siga es borrar lo personal, porque además es una lógica política además de esto. Y entonces se sustituye. Y no construimos, empezamos siempre de cero. En el momento en que puedas construir a un profesional, vas a tener a esa diferencia donde ya sabes qué encontrar, donde el jefe ya sabe qué encontrar, independientemente, por supuesto, que la cabeza de la institución va a imprimir los matices que necesita una procuraduría, y la Procuraduría de Veracruz, aquí que está el señor fiscal, o la Procuraduría de Tamaulipas, va a ser diferente que la Procuraduría de Oaxaca o de la Fiscalía de Oaxaca. ¿Cuáles son los requerimientos específicos para la sociedad a la que sirven? Sin embargo, si tenemos leyes aplicables en territorio nacional, vamos a saber qué juego estamos jugando. Ahora, ¿cómo los vamos a convencer? Sirviendo. Que sepan que sirven. Entonces no va a haber una diferencia de decir, pues voy a inventar el hilo negro otra vez, que eso es lo que generalmente hacemos. Si tenemos institucionalidad y podemos demostrar utilidad, ahora yo sí creo, yo no sé, Tomás, Pati, en la construcción y en la innovación, pues esta profesionalización requiere marco legal, que es de lo que tú comentas, requiere presupuesto, requiere profesionales en términos de capacitación, requiere un modelo, ahí está el texto, es un modelo, y habrá otros textos, bienvenidos que haya otros textos, pero que enriquezcan esta discusión hacia una verdadera profesionalización, y entonces podremos aspirar a no empezar de cero cada vez. Bueno, perdón maestra, así como tenemos un panel de excelencia, tenemos también un auditorio privilegiado, viene gente de los estados de la Unión, también de instancias federales y por supuesto profesores, profesoras
alumnos, alumnas de una escuela que está dedicada a la transformación pública. Me es difícil, después de haberlos escuchado a ustedes, pensar en una materia en donde la transformación pública sea más necesaria, más importante para el Estado mexicano en su conjunto que esta. Así es que, independientemente de lo que nos tenga que comentar Pati, si tiene el auditorio alguna pregunta, pues sería, por supuesto, muy bienvenido. Entre tanto se animan, quizá podríamos escuchar a la maestra Bugarín para que nos siga inspirando. Bueno, en lo que se animan, yo creo que una cuestión bien importante es el material o el recurso humano de cada institución. O sea, no debemos dejar o pasar por alto que los analistas que conformen cualquiera de las unidades son personas en las que se debe invertir. O sea, la institución tiene que invertir en la capacitación, en la certificación de los analistas y en la conformación de las unidades. Mientras nosotros pensemos en que es recurso humano que va a ser capacitado, debe de ser preservado por la institución. O sea, es muy riesgoso que una institución de procuración de justicia trabaje en la preparación de un profesional especializado en la recopilación, el acopio, el trabajo de información sensible para la investigación de la comisión de delitos y que no lo cuide. O sea, eso es un tema que sí debemos de ver con mucho cuidado. Estamos incentivando desde la Coordinación Nacional Antisecuestros la capacitación de analistas de inteligencia especializados en la atención del delito de secuestro, que tengan una certificación emitida por la Secretaría de Educación Pública y que esta certificación tenga un mínimo de vigencia de 5 años. ¿Cuál es la razón? Primero que nada, vincularlos al trabajo de análisis, pero segundo, que también las instituciones que los tengan, digamos bajo su manto, los arropen y no permitan que este personal pueda salir de las instituciones, a lo mejor en el mejor de los casos para afiliarse a despachos de abogados que van a servir para destruir el trabajo de las fiscalías. O sea, ese sería el mejor de los casos. En el segundo sería personal calificado que puede salir a formar parte o a engrosar las filas de la delincuencia, porque sabe qué buscamos y dónde lo buscamos. Entonces, esa es una situación que sí tenemos que cuidar las instituciones de procuración de justicia. Yo les diría que cuando hablamos de acopio de información, puede ser desde lo más mínimo hasta lo más especializado. En el momento que estoy aquí frente a ustedes, yo podría hacer una simple situación estadística, mencionar quiénes están usando, por ejemplo, un aparato telefónico, quién está mandando un mensaje, cómo podría un analista de información obtener esa información de un mensaje, para qué me sirve para los temas de mi investigación, no nada más saber que el mensaje está formando parte o que puede formar parte de una investigación, sino cómo puedo en un momento dado solicitar esa información. Es de qué manera lo hago, cómo lo hago. O sea, lo más sencillo puede requerir una serie de actividades específicas que de no seguirlas va a significar que la prueba no tenga valor. Es decir, cómo me allegué a esa prueba dentro de la carpeta de investigación. Entonces, hablar de la conformación de la unidad, sí insisto en que desde mi punto de vista tiene que ser hasta la célula más pequeña que puede servir a una unidad especializada, hasta la célula macro que nutra información a una institución. O sea, estamos hablando de pequeñas células que conformen un grupo mucho más grande de información para nutrir de datos a una institución, hasta la más pequeña que nutre de información y de justificación para un caso concreto de investigación. Entonces, creo que no estamos hablando de dos cosas diferentes, sino nada más del micro y el macro. El modelo que encontramos en el libro, a lo mejor, como dice Jorge, yo por ahí también podría sugerir algún otro recuadro, pero esos ya son gustos personales. Me parece que lo que nos está dando es el modelo específico que cualquiera que en este instante quisiera empezar a conformar su unidad podría hacerlo. O sea, tiene la justificación, tiene el análisis y tiene el detallado de cómo. Lo más importante, el perfil que estamos buscando. Yo creo que hoy, si hiciéramos una primera revista de quiénes nos están ayudando en las áreas de investigación del Ministerio Público, quiénes nos ayudan a conformar nuestro trabajo, pues diríamos, tenemos tal vez personal, abogados que saben manejar software,
a lo mejor hay informáticos, personas que en la práctica se han formado, que son los que nos están dando, digamos, esa información. Entonces, en el momento en que empecemos a trabajar con ellos, yo creo que la capacidad de trabajo y de obtención de resultados se va a multiplicar. O sea, pero hoy lo tendremos que empezar a hacer y eso creo que esa es la ventaja de la propuesta. Bueno, pues ya vieron ustedes que la maestra Bugarín tiene ojos hasta en la espalda, ¿no? Pero que eso no los desincentive de preguntar. Ahí hay otro reto que nos ha lanzado, ¿no? Un reto también presupuestal, cómo mantenemos a los integrantes de nuestras unidades de inteligencia en el seno del servicio al Estado mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno. No es un reto fácil, desde luego, hay muchas tentaciones. Si quisieran ustedes preguntar, aquí hay una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Vengo de la Procuraduría del Estado de Nuevo León. Yo sí tengo una pregunta. En la vez anterior que asistí al encuentro de analistas en Querétaro, muchos tocaban el tema que el analista debe ser multidisciplinario, por vivencias que nos ha tocado. Ahorita escuchaba aquí a la maestra acerca del curso para profesionalizar, en este caso, a los analistas de información enfocados en secuestro. En aquella reunión que se asistió, yo escuché de la Procuraduría de Guanajuato que ellos estaban implementando precisamente un curso de analistas de análisis de información. Creo que lo estaban haciendo junto con la Secretaría de Educación Pública. La verdad que nosotros nos hemos topado con ese problema aquí, porque generalmente nuestras experticias han sido más por temas de peritajes. Es más sencillo capacitar a alguien que sea una cuestión técnica, pero en análisis de información sí nos hemos topado con ese problema. Sobre todo para cuando tenemos que incorporarlo a la carpeta de investigación, no tenemos en sí una capacitación o certificación enfocada en el análisis de información. Y esa va mi pregunta. En el caso de la Agencia de Investigación Criminal, si existe o se va a crear una certificación exclusivamente para el analista de información. Esa sería mi pregunta. Don Tomás. Gracias. Yo creo que es sumamente importante el poder especializar a todo lo que son los analistas. Incluso nosotros dentro de la Agencia de Investigación Criminal ya lo estamos haciendo. Estamos haciendo células autocontenidas en donde estamos trabajando temas específicos. Estamos trabajando la parte de secuestros, obviamente, pero también estamos comenzando a ver la parte fiscal y financiera, en donde hemos creado una célula donde los analistas se están volviendo especialistas en la parte contable, en la parte fiscal, en ciertos aspectos financieros para poder atacar directamente e identificar la información que está oculta y que muchas veces, principalmente en lo que es lavado de dinero, la venta de facturas, todo eso, cómo identificarlo dentro de esta célula autocontenida. Entonces lo estamos haciendo y yo creo que es un modelo que empieza a dar resultado, en donde especialicemos a cada uno de estos analistas. La parte de derechos humanos es otra que es también muy importante para nosotros. Y vamos a ver de qué manera con las diferentes agencias americanas nos van a poder preparar para poder sacar lo mejor de cada uno de los analistas en cada uno de los temas que vamos a ver en las procuradurías. Maestra Bugarín. Muchísimas gracias. Bueno, concretamente sí estamos buscando dos posibles vías para la certificación. Me parece que uno, el más claro, es la certificación por conocimientos. Si habrá carreras o personas especializadas en el análisis de información, bastaría con que tengan la certificación por conocimientos, que pueden ser analistas o especialistas en sistemas, desarrollo de sistemas, y no tienen problema, basta con la certificación obtenida a través del desarrollo de un curso. Pero creo que en la mayoría de las instituciones nos hemos encontrado con personas que en la práctica han tenido que desarrollar las habilidades, es decir, como decíamos coloquialmente, informáticos, ingenieros, abogados, que se han dedicado a hacer una búsqueda y acopio de información y que consecuentemente en la práctica podemos denominar analistas de información. Para ese caso estamos buscando la certificación con base en capacidades. Lo estamos haciendo a través de la Secretaría de Educación Pública, efectivamente, mediante el sistema Conocer. Ya tenemos un primer acercamiento y para el caso concreto de las áreas de secuestro, estamos desarrollando ya la malla curricular suficiente para crear un curso de capacitación de analista especializado que creemos que quedará en unas 80 horas, más o menos, que incluirá
la capacitación, la evaluación y la certificación con el resultado de una certificación emitida por la Secretaría de Educación Pública. En este instante ya es posible verificar y si ustedes gustan yo les doy la información para que lo contacten con Conocer. Sí es preciso señalar que esto tiene un costo, o sea, y tiene un costo para una institución, porque nos hemos encontrado que en algunas instituciones les proponen a los analistas que ellos se certifiquen. Y me parece que en ese aspecto los estamos dejando solos. Si la institución requiere contar con personal de esas características, debe invertir en su personal. Debe de darles las herramientas necesarias para que conformen las unidades y para que estén listos para ser en un momento dado capaces de comparecer para la presentación de un caso y de justificar cómo obtuvieron la información. Entonces, hay dos vías, analistas de información en específico, que es un curso que ya está realizado por la SEP, se puede, repito, accesar a través de Conocer, o bien el que nosotros estamos preparando no está listo todavía porque se está haciendo el desarrollo de la malla curricular, nos va a llevar aproximadamente unos 3 meses y lo estamos haciendo en conjunto para destinarlo específicamente a las áreas de secuestros. Pero sí, es factible y me parece que es muy importante el certificado que emite la Secretaría de Educación Pública, tiene la fotografía del analista, es una certificación con base en las capacidades, primero lo capacitan, lo evalúan y le emiten su certificado un mes después, y tiene una vigencia de 5 años. Bien, analizando la discreta información que me hacen llegar, tenemos tiempo para otra pregunta. Sí. Bueno, buenas noches. Jesús Hernández, estudiante de prospectiva aquí en la escuela. Yo veo la oportunidad del libro, y espero escribirlo en el libro, cómo empata la cultura de la legalidad con la doctrina de la inteligencia, porque a final de cuentas yo tengo que generar conocimiento operable y esa parte es la que veo la oportunidad. Yo espero descubrirlo en el libro. Es una gran expectativa que tengo, ¿no? Sí, lo va a descubrir. Adelante, ingeniero. Yo estoy convencido que no te vas a decepcionar, además como conozco bien. A mí me parece que ese es el reto. Yo quiero decirles algo y aprovecho la pregunta para comentar algo que me preocupaba. Como les dije al principio, decía yo, ¿por qué unidad de análisis? ¿Dónde quedó la unidad de inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia en la Procuraduría? Entonces, finalmente, lo que tenemos en la unidad de análisis es el gran receptor e integrador del conocimiento dentro de la Procuraduría. Y por eso es importante también cuáles son los niveles, dónde está el nivel de conocimiento de inteligencia estratégica y dónde se va a construir la parte operativa, que finalmente la inteligencia operativa la necesitan en la calle el que va a hacer un operativo o el que está trabajando en un caso en específico. Pero esta unidad de análisis que sirve a toda la Procuraduría o a la Fiscalía, como yo la entiendo, y es un tema que estábamos comentando antes, dije, ya me acabo de conciliar contigo, Tomás, en términos de la unidad, les decía ya, porque lo que yo percibo es que la inteligencia está en toda la Procuraduría o en toda la Fiscalía, porque el trabajo lo hacen la parte operativa de las distintas unidades administrativas de la dependencia, porque están las áreas especializadas o las fiscalías especializadas o las unidades antisecuestros. Y cuando se tiene su capacidad de análisis y requieren unidades de análisis, secuestros, o necesitan la capacidad de haber concentrado y tener el conocimiento integrado que si no se tiene disperso dentro de la organización y ese conocimiento no puede integrarse porque está todo separado y desarticulado. Entonces, realmente el ciclo completo aparece en la Procuración de Justicia a lo largo y ancho de toda la Procuraduría, siempre y cuando tengas esta unidad central que haga sentido del todo. Eso es lo que yo quisiera decir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada a, bueno, no hay duda que si las unidades se manejan a como ustedes las están presentando, va a ser un éxito en todo nivel nacional, ¿no? Pero mi duda va más en cuanto a que es un sistema de justicia penal, no solo se puede enfocar a las unidades de análisis. Ahí mi duda es, ¿qué proponen ustedes para que la eficacia de lo que ustedes hacen o de que los analistas van a hacer
no se quede nada más en las unidades, sino también se pase o se traspase o se trascienda hacia lo que haga el Ministerio Público, servicios periciales. Porque aquí recordemos, lo que ustedes hagan, sí va a ser espléndido, pero ya va a depender del Ministerio Público que se integre a la carpeta. Entonces, ¿ustedes qué proponen para que mejorar esta coordinación con el Ministerio Público y que su trabajo funcione para la representación social? Esto. Pues una pregunta de la mayor relevancia. Yo es lo que quise preguntar al principio, pero le salió a usted mucho mejor que a mí. Creo que me toca responder porque he sido Ministerio Público durante muchos años de mi vida y creo que lo primero que estamos observando es que hay un cambio de paradigmas. Ya no es el Ministerio Público el guía, gurú o pensador o directriz de la investigación. Ya estamos hablando del trabajo de toda un área, de los componentes de todo yo diría una trilogía, hablábamos hace un rato, ¿no? Ya es una trilogía, es el papel del policía de investigación, el papel del Ministerio Público, el papel de los peritos y de los analistas, ya tendríamos que incluirlo también. Entonces, me parece que el gran reto, desde mi punto de vista, es cambiar pues no sé si sería válido hablar de la mentalidad, tenemos que cambiar la idea del Ministerio Público de que es él quien dirige, ordena o decide. Estamos hablando de un trabajo compartido, en donde la parte que le corresponderá a las unidades es hacer el acopio de la información y decíamos en el instante en que puede accesar a un mundo de posibilidades de información y se encarga de discernir o decidir cuál de ellas es útil para lo que se está investigando dentro de todo ese universo y lo va llegando o lo hace llegar al Ministerio Público o a la Policía de Investigación, es hasta ese instante en que se cierra el ciclo y podemos hablar de que se generó inteligencia, ¿sí? Hasta ese momento. Antes de eso no existe y creo que coincido en lo que decía Jorge, se va a completar el ciclo cuando efectivamente el analista y los demás integrantes de esta trilogía encuentran que información que aparentemente estaba inconexa, resulta que sí está vinculada y que en suma nos dan un resultado. En ese instante creo que podemos decir que se completó el círculo de la inteligencia, porque estando dentro de todo el universo hubo la capacidad de la decisión, qué información, a cuál debo de acudir, de qué forma me la debo de allegar y entonces en ese instante entregarla al Ministerio Público. Y creo que sí debe de cambiar, debe haber totalmente un cambio de paradigma para el Ministerio Público cuando entienda que también los demás integrantes o componentes de la investigación le van a hacer llegar esos datos para que los integre dentro de la investigación. No solo en analista, cuando indique, por ejemplo, en cualquiera que sea el caso, pueda sumar información que en un lugar es solo una pieza suelta y que sumada a lo que tiene dentro de esa carpeta va a dar un resultado. Entonces tiene que haber un cambio absoluto de mentalidad por parte del Ministerio Público, es cómo va a observar la información, de qué manera la va a llegar y se va a encargar de darle esa conexión dentro de todo el proceso, ¿sí? Vigilando, por supuesto, lo que decíamos, el tema del debido proceso. Sabemos, yo el día de ayer platicaba con un consejero del Instituto Nacional Electoral y le decía, sé perfectamente que habrá casos en donde la información que yo necesito, que yo quiero, la tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. El problema es cómo puedo accesar a esa información, de qué manera la puedo allegar, que sea útil, que sea válida y que sea, por supuesto, utilizable en juicio. Me dicen, bueno, yo no podría fácilmente accesar la información. Sé que tiene un registro de cerca de 87 millones de personas. Si yo quisiera, por ejemplo, verificar si en un lugar de hechos encontré una huella dactilar, una latente, por ejemplo, yo dijera, bueno, tan sencillo como era hace muchos años, voy a ir al IFE, entonces, para ver si me pueden regalar una copia de la credencial de elector. No, hoy eso no es posible. Tomarla de esa manera sería una prueba que no tiene valor. Entonces, el proceso de inteligencia es, sé que está la información ahí, ¿cómo me la voy a llegar? ¿Sí? O le puedo decir al Ministerio Público,
yo sugiero que se haga una petición, la información puede estar ahí. ¿De qué manera pido que se llegue a la información? A lo mejor mediante un informe de policía que me permita justificar ante un juez de control la necesidad de que se requiera la información al Instituto Nacional Electoral. Es decir, todo ese proceso de saber la forma en que vamos o podemos allegarnos la información estaría conectado y sería obligación de todos los componentes trabajarlos con el Ministerio Público. Ya la carga no es solo del Ministerio Público, es una carga compartida. Creo que esa sería la forma en que lo haría, o por lo menos que yo lo haría con el Ministerio Público. Don Jorge. Yo quisiera complementar la respuesta un poco diciéndote que a lo mejor está también en tu pregunta, y es dándole enfoque, no el enfoque del abogado, sino el enfoque de sistemas. Y a mí me parece que en el momento en que integras, y lo dicen los autores, puedes tener tus instrumentos de seguimiento y tus indicadores que van a ser capaces de que a ti, Ministerio Público, que eres un usuario de la unidad de análisis, pero también la unidad de análisis va a tener capacidad de poder integrar en tu ejercicio tus resultados y ver, vaya, puede sonar muy feo, pero te tiene la capacidad de exhibirte de lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, el proceso y el no proceso, en el momento en que realmente se puede integrar la información. Y todavía más, en el momento que no la quieras integrar también se va a notar. Por supuesto, no va a ser de la noche a la mañana porque se tiene que ir integrando. Cuando la mayor parte de la información está integrada, no se va a notar la no integrada. Pero conforme vaya avanzando el sistema y la unidad sea capaz de tener la información, va a poder detectar qué información no me pasaste. O va a ser capaz además de identificar cuáles son el mal proceso, ¿es correcto? Es decir, pero va a poder identificar cuál fue el resultado que integraste para decir, no, espérate, ya no eres un Ministerio Público allí aislado en tu mesa donde tú estás integrando tu averiguación previa y tú sabrás qué resultado tienes, porque si esto es un sistema, sí vamos a saber lo que estás haciendo y sí vamos a ver cómo estás cooperando o no al sistema de todos. Yo creo que eso es de las grandes cualidades. Pues muy bien, ha quedado clarísimo, ¿no? Teoría de sistemas, derecho, debido proceso y bueno, los esfuerzos que se están haciendo en la Procuraduría General de la República que son de la mayor relevancia. Yo quisiera a continuación que a nombre de los coordinadores de la investigación, Óscar Santiago y el propio Pedro Torres, el doctor y profesor de esta escuela, pues nos pudiera brindar un mensaje según está señalado en el programa, pero además con muchísimo gusto lo llamamos al estrado, don Pedro Torres. Muy buenas tardes, de verdad que preferí escribir unas líneas para verdaderamente cerciorarme de lo que quiero decir, lo diga. En ese sentido, quisiera comentarles que desde hace tiempo pudimos identificar la carencia de estudios e investigaciones en el tema de políticas públicas que pudieran transformar el sector de la justicia. Si bien es cierto, encontramos trabajos muy importantes en temas de salud, educación, combate a la pobreza. No obstante, encontramos muy pocos trabajos relacionados con la justicia y a partir de ahí empezamos a trabajar y acuñar el término de políticas públicas para la justicia. Es por esto que hoy felicito a cada uno de los autores de este libro, que es una muestra de trabajo de esta línea de investigación. A Moray Marieta, a Estefanía Bojorquez, a Génesis Mendoza, Elaine Plata, Óscar Santiago, todos ellos alumnos orgullosamente de esta casa de estudios. Yo les pido un aplauso a ellos, por favor. A mi buen amigo Óscar Santiago, que el jueves ya se gradúa de maestro, y decirle que le agradezco esta posibilidad de trabajar de manera coordinada, este trabajo que verdaderamente hemos aprendido, hemos retroalimentado todo este grupo de trabajo. Yo también quisiera agradecer a los expertos consultados. Este trabajo, como ustedes ya se dieron cuenta, es una relación, es una vinculación entre la universidad y los actores públicos. Y en ese sentido, yo quisiera agradecerle verdaderamente a Héctor Martínez, que hoy no nos acompaña, pero que él es del estado de Chihuahua,
Quiero agradecerle a Patricia Bugarín, que también recordábamos hace unos minutos cuando estuvimos en esa sala de trabajo rebotando todas las ideas para poder sacar en ese grupo de enfoque qué era lo que verdaderamente iba a servir y iba a aportar a este proceso de cambio en las instituciones de justicia. Mi buen amigo Iván de la Garza, que por aquí nos acompaña, a Pedro Vallarta, que también aquí se encuentra con nosotros, Jorge Ortega, Leticia Lares, que viene desde Baja California, ella fue la encargada de la unidad de análisis del estado de Baja California. Verdaderamente muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo quisiera también agradecerle a Paul Cortés, que también estuvo trabajando de manera muy intensa con nosotros, por Moisés Molaños, y también pues, a nuestro buen amigo Vidal Díaz Leal, que también aquí nos acompaña. Verdaderamente, sin este aporte, sin este insumo que cada uno de ellos nos dieron para poder integrar este trabajo, lo que aquí estaríamos presentando esta mañana a lo mejor fuera un ejercicio académico muy interesante, pero que verdaderamente no sabríamos qué tanto aportaría a las instituciones en la operación de la justicia. Y es entonces creo que este proceso de investigación-acción y ponerlo a consideración de los operadores lo que nos ha ayudado verdaderamente a plantear este tipo de propuestas que verdaderamente para nosotros nos da mucho gusto. Los participantes en esta investigación son una generación excepcional de innovadores públicos, los cuales ahora tienen el grato reto de transformar las instancias de justicia para que estén acordes con las características de las instituciones propias de un Estado constitucional de derecho. Lo que se publica en este trabajo solo es la parte visible de muchas e intensas sesiones de trabajo y de retos diarios ante la hoja en blanco. A todos ellos verdaderamente mi mayor reconocimiento por su capacidad y sobre todo su entereza y su brillantez al momento de estar trabajando de manera conjunta. Para un profesor universitario, el tener un claustro y una escuela con quien compartir desafíos, dudas y soluciones, ese es el tesoro más preciado y en donde el lema ha sido: cuando todos piensan igual, alguien no estaba pensando. La universidad tiene que ser el remanso de paz para la reflexión, la crítica, pero también para la propuesta. Y es lo que hemos tratado de hacer con este libro que hoy se presenta. Como responsable de este proyecto de investigación, delegado de Seguridad y Estado Constitucional de Derecho, quiero agradecer a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, a nuestro decano, don Alejandro Poiré, a la Vicerrectoría de Investigación del Tecnológico de Monterrey, por el apoyo institucional que nos brindó para que con la filosofía de impulsar una investigación-acción se siga logrando traducir los conocimientos en soluciones reales en temas tan apremiantes para México como son la seguridad y la justicia. Agradezco a los presentadores por sus reflexiones, a don Tomás Herón por habernos hecho la presentación de este trabajo, que nos dio mucho orgullo que verdaderamente estuviera su visión sobre esta política pública que verdaderamente es importante que se impulse. También quiero agradecer a doña Patricia Bugarín, verdaderamente por trabajar conjuntamente con nosotros, al ingeniero Tello, por no solamente ser un inspirador de este tipo de proyectos, derivado de que, pues como usted lo vio en el trabajo, viene citado en reiteradas ocasiones, entonces nos da mucho gusto que en esta escuela haya verdaderamente una escuela, que eso también es muy importante. Y bueno, también muy importante al Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuya institución es la casa de estudio más importante en el país en temas penales, por ser la casa editora de este libro, y a su director, a mi buen amigo y además compadre, don Rafael Estrada Mitchell, por acompañarnos esta tarde aquí. Y quiero terminar con la divisa que ha inspirado al grupo de profesores e investigadores y alumnos que han participado en el proyecto Delegado. Es tiempo de acercar a la academia y a las universidades a las realidades que agobian al país. Creemos que es momento que los hombres de las oficinas gubernamentales se acerquen a las ideas que surgen de los claustros universitarios, pero también es necesario que los claustros universitarios y sus ideas se acerquen al polvo de los expedientes judiciales y a sus realidades. Señores, señoras, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ver materializado un documento académico de investigación en el cual participó tanta gente y con tanta intensidad, verdaderamente, como les decía, para un profesor universitario, creo que es el mayor logro, creo que es el mayor orgullo de ver cómo llega a esta escuela sus alumnos y cómo salen de la misma.
Hace unos días Génesis se graduaba y le decía esa parte de cómo los vamos viendo y cómo va dando su avance en su proceso de formación, pero también les quiero decir que uno como profesor de esta casa de estudios se queda con mucha de la enseñanza que ellos nos aportan y la vigorosidad que nos dan en cada tarde de estudio, en cada momento de reflexión, y es en ese sentido donde yo quiero verdaderamente nuevamente felicitar a todos los autores, a Óscar por coordinar conjuntamente conmigo este trabajo y verdaderamente a todos los que nos apoyaron como expertos y que nos dieron sin mayor egoísmo que transformar las instituciones de México su sabiduría. Y en ese sentido, señores, muchísimas gracias y pues se quedan en su casa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al panel por un panel muy interesante y sobre todo con mucha inteligencia. Y ahora le pedimos al doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno, que nos brinde unas palabras. Muy buenas noches. Hay poco que sumar a esta velada tan enriquecedora, tan extraordinaria, tan valiosa. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los que nos acompañaron esta noche para la presentación de este libro, a nuestros profesores, a nuestros alumnos, a nuestra comunidad, a nuestros egresados y desde luego a cada uno de los panelistas, compañeros de servicio en un momento y sobre todo a los que contribuyeron a la creación de esta obra extraordinaria. Quiero felicitar mucho a Pedro por este esfuerzo, por esta convicción y por este talento en coordinar, hilar muy fino, no solamente desde el punto de vista de la investigación, sino en su vinculación con los distintos actores. Nos acompañan y nos honran también con su presencia muchas personas que han trabajado de la mano de Pedro y de mucha parte de su equipo para hacer realidad el que los proyectos académicos que se gestan en esta Escuela de Gobierno y Transformación Pública tengan impacto en la realidad. Dos ideas para cerrar. ¿Cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿Y cuál es el compromiso de esta escuela desde el Tecnológico de Monterrey con su comunidad? Es precisamente el de llevar la investigación de la más alta calidad a su máximo impacto público. Es que la excelencia en los estudios y la investigación sea relevante para la realidad. Esta es una escuela de gobierno y transformación pública porque quienes estamos aquí creemos que las ideas deben de tener ese resultado en llevarle a los ciudadanos un servicio, y eso decía Jorge con una gran precisión. El llevarle a nuestra realidad ese otro México en el cual todos los que estamos aquí soñamos y creemos y trabajamos para ello. Nos da un enorme orgullo que tengamos ejemplos extraordinarios como este, que son ejemplos no solamente de papel, qué bueno que esté el papel, pero son ejemplos de papel que están hoy operándose en la realidad, y aquí nos lo decían y nos lo confirmaban las preguntas a la participación de nuestros compañeros. Esa es la misión de esta escuela, por eso estoy extraordinariamente orgulloso de ser parte de ella, y por eso estamos absolutamente comprometidos como Tecnológico de Monterrey a seguir adelante en ese proyecto. Segundo mensaje, se dijo aquí también, y agradezco verdaderamente Patricia, Tomás, Jorge, Rafael que nos acompañen. Tenemos una misión de servicio, de justicia, de apego a los derechos humanos, y esa misión pasa desde luego por la transformación de lo público, pero pasa por nuestras instituciones de gobierno. Por eso le agradezco especialmente a todos los servidores públicos que hoy están aquí como panelistas y que nos acompañan en el público. Y esa misión no es misión de una administración, no es misión de un orden de gobierno, no es misión de un partido político, es misión de una generación, al menos, o más, de mexicanas y de mexicanos. Y en esa misión es bien importante que en los tiempos de alternancia seamos capaces de reconocer con humildad y con sentido de servicio
que se viene construyendo de hace mucho tiempo y que esa construcción tiene que aquilatarse, desde luego con las correcciones y oportunidades para ir mejorando, pero que esa construcción es tarea de todos y es indispensable de las administraciones que entran y de las que renuevan, que tengan esa capacidad para reconocer en el trabajo de los anteriores lo que se ha venido construyendo, porque es un servicio público de muchos y muchas mexicanas que siguen buscando esa institucionalización. Y el panel que tenemos hoy es una muestra extraordinaria de eso. Tenemos que seguir por ese camino. Y en la medida en la que desde la comunidad universitaria y del servicio público seamos capaces de reconocer que es una construcción de todos y que México puede genuinamente aspirar a tener policías, ministerios públicos, investigadores y jueces comprometidos con las capacidades y con el respaldo para hacer su labor, estaremos contribuyendo a ese México que anhelamos. Y en esa misión, a mí me da mucho gusto dar por clausurado este foro de presentación de una contribución importante, que es el libro que presentamos el día de hoy aquí. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo a la Escuela de Gobierno. Un reconocimiento y un pequeño souvenir, digamos, de la escuela. Te regalo este y yo les voy pasando. No, ese no. Aquí está, el de Rafael. Muchas gracias por acompañarnos en el Salón Contiguo. Tendremos un brindis para que nos acompañen. Muchas gracias y buenas noches.